Somos el equipo 1 de sección 1 y nuestros integrantes de nuestro equipo son Meli, Eli, Abby, Jime y Yaren. Y hoy vamos a hablarles un poquito sobre la fotosíntesis. Así que veamos. Hola, hoy vamos a hablar sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso mediante el cual la mayoría de plantas, algas y cianobacterias utilizan la luz solar para sintetizar nutrientes. Durante este proceso obtenemos glucosa y oxígeno, el O2. También se lleva a cabo el intercambio de desechos, ya que las plantas ocupan dióxido de carbono, que es el que nosotros desechamos, que para ellas es importante para este proceso de la fotosíntesis. Y las plantas, como desecho final, liberan el oxígeno que nosotros necesitamos. Este es un proceso de reacciones químicas en el cual se ocupa agua, dióxido de carbono y, como es muy importante, la luz solar, ya que es la que se va a transformar a energía química mediante organismos fotosintéticos. Este proceso también tiene dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. Pero antes de ver estas fases, vamos a ver la fórmula de la fotosíntesis. La fórmula general de la fotosíntesis es 6CO2, que es el dióxido de carbono, más 6H2O, que es el agua, más luz solar, que es igual a C6H12O6, que es la glucosa, más 6O2, que es el oxígeno. La fotosíntesis es una reacción química a través de la cual el dióxido de carbono reacciona con el agua para transformarlo en glucosa y oxígeno. En este proceso la planta toma el dióxido de carbono para finalmente expulsar el oxígeno, y para que esta reacción pueda llevarse a cabo, la planta necesita de la energía solar. Sabemos que las plantas son organismos autótrofos, por lo que todos sus tejidos verdes pueden fotosintetizar, pero donde ocurre la mayor parte de la fotosíntesis es en las hojas. Las células de una capa intermedia del tejido foliar se llama mesófilo, y este es el principal lugar donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Y bueno, en las plantas hay unos pequeños poros llamados estomas, y estos son los encargados del intercambio de gases que vendrían siendo el dióxido de carbono y el oxígeno. Y bueno, dentro de cada célula existen unos organelos llamados cloroplastos, y estos son los que llevan a cabo las reacciones de la fotosíntesis. Y pues dentro de los cloroplastos hay distintas estructuras, y unas de ellas vendrían siendo los tilacoides, que estos están en pilas semejantes a panqueques y tienen el nombre de grana de tilacoides. Dentro de las membranas de estos tilacoides existe un pigmento llamado clorofila, que es el que les da ese color verde característico a las plantas y también absorbe la luz solar. Y por último, dentro del cloroplasto también hay un líquido llamado estroma, que este se encuentra alrededor de las granas de tilacoides. Bueno, ahora ya que sabemos dónde se lleva a cabo la fotosíntesis y las partes del cloroplasto, ahora veamos un poco más detallado cuáles son las reacciones químicas que ocurren dentro de cada una de ellas. La fase luminosa es un proceso químico mediante el cual la planta se puede alimentar. La producción de reducción de NADPH y la creación de ATPs. El proceso de iluminación se lleva a cabo en la membrana de tilacoide. Primero empieza con la fotólisis, que es el rompimiento de una molécula de agua, teniendo 2 electrones y 2 protones. Estos electrones se van a ir al fotosistema de clorofila 2. Y los protones se van a quedar dentro de las células, y estos van a ser los que van a producir el ATP. Pero eso es aparte. Primero, los electrones van a ir al fotosistema de clorofila 2, y este se va a ir recargando de estos electrones que se rompen de la molécula de agua, y así se va a ir llenando este proceso. Los rayos de luz golpean con la planta a la célula, y eso excita a los electrones que se encuentran en el fotosistema de clorofila, y eso hace que esos electrones empiecen a ir saltando de proteína a proteína a proteína. Saltan 1 a 2 proteínas, y a la tercera proteína, que es la plasmoquinona,
engañan a los protones que se encuentran fuera de la membrana. Hay protones fuera y dentro. Los que están afuera los engañan atrayendo a ellos, a los electrones. Y al momento de que están cerca para unirse, los electrones saltan al citocromo. Ahí esos protones no les queda de otras más que atravesar la membrana y quedarse dentro. Ahora, el electrón se va al plasmocinona, que es como un carrito que lo lleva del citocromo al siguiente fotosistema de clorofila 1. Ahí nuevamente se ve recargado este electrón por los rayos de luz y sigue saltando proteínas. Salta AB1, AB2, 2, 3 proteínas hasta que finalmente llega a la ferrotoxina. Ahí es donde capturan a este electrón para llevar a cabo el proceso de oxidorreducción de NADP a NADPH. Ahora, los protones que fueron atraídos por el electrón y quedaron dentro se juntan con los electrones de rompimiento de la molécula de agua. Estos van a ir todos a la ATP sintasa, una pequeña máquina que agarra 4 protones para poder combinarlos con hidrógeno y volver ATP. Y así es como mediante este proceso podemos obtener la oxidorreducción de NADPH y la obtención de ATP. Me toca hablar de la fase oscura o biosintética, que en esta hay una síntesis de moléculas orgánicas complejas, que es la glucosa. Se realiza en el estroma de la planta, que está ubicada dentro del cloroplasto y no necesita luz para llevarse a cabo. Depende directamente de los productos obtenidos en la fase luminosa y luego el CO2 ingresa en las hojas de las plantas por los estromas. Posteriormente el ATP y el NADPH2, que es una coenzima reducida, formados en la fase luminosa, fijan el dióxido de carbono, luego toman el agua y las sales minerales y constituyen moléculas orgánicas, que es la glucosa. Ahora voy a decir lo del ciclo de Calvin-Benson, también es la fase oscura, o también es conocida como vía de carbono 3, que primero se empieza por la fijación del carbono, y esta se fija ya que el rubisco, o también llamado descarboxilasa ribulosa 6-fosfato, va a pegar a las 6 moléculas de dióxido de carbono y se fijan a una molécula de 5 carbonos conocida como ribulosa bifosfato. Posteriormente se forma una molécula inestable de 6 carbonos y al haber una entrada de agua, esta parte estos 6 carbonos en 3 carbonos, formando 3-fosfoglicerato. Luego hay entrada de ATP que se genera en la fase luminosa, que se convierte en ADP, de adenosintrifosfato pasa a adenosindifosfato de 2 fósforos, para transformar 12 moléculas de 1,3 bifosfoglicerato. Después va a venir que hay una entrada de coenzima reducida para ser transformada en 12 moléculas de glisaldehído 3-fosfato. Luego esta molécula sigue en el ciclo hasta que 2 moléculas de estas se bajan para formar glucosa y las 10 moléculas restantes se regresan al ciclo formando la molécula llamada ribulosa fosfato, y así consecutivamente sigue el ciclo. Y también se dice que es ciclo de carbono 3 porque a partir de que el agua parte de la isomolécula inestable, se parte en 3 carbonos y de ahí siguen en 3 y ya no en 6. Y ya. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias.